Muy bien, ahora vamos a revisar lo que es la producción de la rotación 360 de una cabeza. En este caso estamos dibujando las guías bases para la estructura de una cabeza. Empezamos por un círculo principal que siempre será el que me permite darle la forma general del cráneo, y a partir de allí empezar a crear nuestra figura. Posteriormente se proyecta lo que es el mentón, el cuello y el trapecio. Con estas guías entonces nos ubicamos más o menos en la mitad de la totalidad de la cabeza, trazamos el eje de los ojos. Un poco más arriba, sobre el primer cuarto, tenemos el nacimiento del cabello, sobre el final del círculo de la nariz, y un poco más abajo del último medio vamos a tener la línea de la boca. Ustedes se dan cuenta acá que estoy dibujando las orejas, siempre nacen desde el ojo hasta la base de la nariz. Importantísimo para el ejercicio es establecer nuestros puntos de referencia, una línea principal que en este caso vamos a llamarlo como línea de simetría, y unos ejes transversales horizontales a la altura de los rasgos principales. ¿Qué hacemos para el ejercicio? Importante es empezar a verificar que tenemos activas nuestras reglas. Acá se ve que está nuestra regla mostrándolas en este caso en píxeles. Si no tenemos activas las reglas, en el menú de ver vamos a encontrar rulers o reglas. Control R es la opción abreviada para activarlas o desactivarlas. Lo que hago es pararme en la regla y arrastrar. Esto me va a permitir desplegar unas guías importantes para nuestro proyecto y empezar a colocarlas en cada uno de los detalles de mi dibujo. Fíjense que estoy colocando las cejas, en las líneas de los ojos, donde nacen, línea de la nariz, línea de la boca. En este caso vamos a ubicarla inicialmente acá en la mitad. Vamos a colocarle otro a la altura de donde inician los labios, donde finalizan, y otra a la altura del mentón. En el cuello no se establece porque varía de acuerdo a la posición que estemos. Aquí voy a colocar una transversal que cogí de la regla que está al costado, y así tenemos nuestras guías. Esto nos va a permitir que no nos perdamos a la hora de continuar con nuestros demás dibujos. Vamos a empezar. Por ejemplo, acá entonces aparece nuestro segundo dibujo, que es un dibujo de 3/4 o semi-perfil. ¿Qué es lo importante? Mantener el círculo de referencia y desplazar el eje. Ustedes se dan cuenta acá que tengo nuestro eje de simetría, que en el caso del dibujo 2 se desplaza entre el eje central y el borde del círculo de referencia. Fíjense que este círculo de referencia coincide con el primer círculo de referencia. Este punto nunca se va a modificar, en todos los dibujos siempre va a estar, y desplazamos nuestro eje. Con base entonces a las líneas que colocamos, a estas líneas azules que sirven como guía, una vez tenemos el punto de simetría desplazado, en este caso 3/4, empezamos a dibujar nuestros detalles. Nacimiento del cabello, tenemos la parte de la ceja, los ojos, la nariz a la misma altura, nuestros labios, siempre manteniéndonos y basándonos con estas líneas de referencia. Aquí tenemos la oreja, y fíjense que hay una proyección adicional después del círculo base, es porque el cráneo visto lateral es más amplio, no es un círculo. Entonces amplificamos un poco. Fíjense que no hay una línea de referencia en el cuello, ya que empieza a variar su dibujo. Aquí tenemos ya la vista lateral. Entonces fíjense cómo el eje principal se encuentra a la izquierda. Fíjense que el círculo de referencia sigue siendo el mismo, no se ha desplazado, no se ha movido nuestro eje de referencia en este lado. Y empezamos nuevamente con nuestros detalles. Atrás tenemos una proyección más amplia, ya que es la vista lateral. Entonces tenemos nuestro cráneo, y tenemos entonces, con base a nuestras líneas guías, los ojos, las cejas, la nariz, la boca, el mentón, todo siempre sobre la misma base. Luego tenemos 3/4 hacia atrás, mismo círculo de referencia, nuestra línea de simetría en posición 3/4. Aquí, como se encuentra mirando hacia la parte de atrás, los detalles son apenas visibles en el rostro de nuestro personaje, y empieza a aparecer acá lo que es el cierre del nacimiento del cabello por la parte de atrás, lo que es la nuca de nuestro personaje. Luego vamos a tener la posición de espalda, o la posición visto siempre posterior. Aquí está. Entonces ya no tenemos el detalle de ojos, estamos viendo totalmente de espalda, nacimiento del cabello, la nuca, el cuello, nuestras orejas que permanecen en su posición, y luego empezamos prácticamente a repetir las posiciones en
la otra dirección. Entonces acá tengo 3/4 hacia atrás, pero en este caso está mirando hacia la derecha. Perfil lateral hacia la derecha. Fíjense siempre el círculo base, nuestra línea de simetría. Fíjense que lo hemos mantenido en todos los dibujos, nuestro mismo círculo base. Y 3/4 derecha al frente. Tenemos el caso de este dibujo, que es el que va a empatar con nuestra vista frontal, generando la sensación del giro completo. Para ese ejercicio tenemos aproximadamente unos 8 a 9 dibujos. ¿Qué es lo importante acá para el ejercicio? Realmente es mantener el círculo de referencia, ir desplazando el eje de simetría. Con nuestras líneas guías siempre vamos a tener la referencia de las alturas, donde van a ir los ojos, la nariz, la boca. Con eso no vamos a perder nuestra relación de la posición de los objetos. Con esos 8 dibujos podemos dejar la rotación 360, va a quedar bastante rápida. Si se quiere más detalles, se debe dibujar un punto intermedio o un dibujo intermedio entre los dos. Recuerden que aquí solamente estoy dibujando una referencia. Realmente pues posterior a esto se le dibujan más detalles a cada uno de los rostros para tener nuestro personaje finalizado. Fíjense siempre círculo central, eje de referencia, y así se dibuja el ejercicio de 360 grados de rotación de una cabeza.
Muy bien, ahora vamos a revisar lo que es la producción de la rotación 360 de una cabeza. En este caso estamos dibujando las guías bases para la estructura de una cabeza. Empezamos por un círculo principal que siempre será el que me permite darle la forma general del cráneo, y a partir de allí empezar a crear nuestra figura. Posteriormente se proyecta lo que es el mentón, el cuello y el trapecio. Con estas guías entonces nos ubicamos más o menos en la mitad de la totalidad de la cabeza, trazamos el eje de los ojos. Un poco más arriba, sobre el primer cuarto, tenemos el nacimiento del cabello, sobre el final del círculo de la nariz, y un poco más abajo del último medio vamos a tener la línea de la boca. Ustedes se dan cuenta acá que estoy dibujando las orejas, siempre nacen desde el ojo hasta la base de la nariz. Importantísimo para el ejercicio es establecer nuestros puntos de referencia, una línea principal que en este caso vamos a llamarlo como línea de simetría, y unos ejes transversales horizontales a la altura de los rasgos principales. ¿Qué hacemos para el ejercicio? Importante es empezar a verificar que tenemos activas nuestras reglas. Acá se ve que está nuestra regla mostrándolas en este caso en píxeles. Si no tenemos activas las reglas, en el menú de ver vamos a encontrar rulers o reglas. Control R es la opción abreviada para activarlas o desactivarlas. Lo que hago es pararme en la regla y arrastrar. Esto me va a permitir desplegar unas guías importantes para nuestro proyecto y empezar a colocarlas en cada uno de los detalles de mi dibujo. Fíjense que estoy colocando las cejas, en las líneas de los ojos, donde nacen, línea de la nariz, línea de la boca. En este caso vamos a ubicarla inicialmente acá en la mitad. Vamos a colocarle otro a la altura de donde inician los labios, donde finalizan, y otra a la altura del mentón. En el cuello no se establece porque varía de acuerdo a la posición que estemos. Aquí voy a colocar una transversal que cogí de la regla que está al costado, y así tenemos nuestras guías. Esto nos va a permitir que no nos perdamos a la hora de continuar con nuestros demás dibujos. Vamos a empezar. Por ejemplo, acá entonces aparece nuestro segundo dibujo, que es un dibujo de 3/4 o semi-perfil. ¿Qué es lo importante? Mantener el círculo de referencia y desplazar el eje. Ustedes se dan cuenta acá que tengo nuestro eje de simetría, que en el caso del dibujo 2 se desplaza entre el eje central y el borde del círculo de referencia. Fíjense que este círculo de referencia coincide con el primer círculo de referencia. Este punto nunca se va a modificar, en todos los dibujos siempre va a estar, y desplazamos nuestro eje. Con base entonces a las líneas que colocamos, a estas líneas azules que sirven como guía, una vez tenemos el punto de simetría desplazado, en este caso 3/4, empezamos a dibujar nuestros detalles. Nacimiento del cabello, tenemos la parte de la ceja, los ojos, la nariz a la misma altura, nuestros labios, siempre manteniéndonos y basándonos con estas líneas de referencia. Aquí tenemos la oreja, y fíjense que hay una proyección adicional después del círculo base. Es porque el cráneo, visto lateral, es más amplio, no es un círculo. Entonces amplificamos un poco. Fíjense que no hay una línea de referencia en el cuello, ya que empieza a variar su dibujo. Aquí tenemos ya la vista lateral. Entonces fíjense cómo el eje principal se encuentra a la izquierda. Fíjense que el círculo de referencia sigue siendo el mismo, no se ha desplazado, no se ha movido nuestro eje de referencia en este lado. Y empezamos nuevamente con nuestros detalles. Atrás tenemos una proyección más amplia, ya que es la vista lateral. Entonces tenemos nuestro cráneo, y tenemos entonces, con base a nuestras líneas guías, los ojos, las cejas, la nariz, la boca, el mentón, todo siempre sobre la misma base. Luego tenemos 3/4 hacia atrás, mismo círculo de referencia, nuestra línea de simetría en posición 3/4. Aquí, como se encuentra mirando hacia la parte de atrás, los detalles son apenas visibles en el rostro de nuestro personaje, y empieza a aparecer acá lo que es el cierre del nacimiento del cabello por la parte de atrás, lo que es la nuca de nuestro personaje. Luego vamos a tener la posición de espalda, o la posición visto siempre posterior. Aquí está. Entonces ya no tenemos el detalle de ojos, estamos viendo totalmente de espalda, nacimiento del cabello, la nuca, el cuello, nuestras orejas que permanecen en su posición, y luego empezamos prácticamente a repetir las posiciones en
la otra dirección. Entonces acá tengo 3/4 hacia atrás, pero en este caso está mirando hacia la derecha. Perfil lateral hacia la derecha. Fíjense siempre el círculo base, nuestra línea de simetría. Fíjense que lo hemos mantenido en todos los dibujos, nuestro mismo círculo base. Y 3/4 derecha al frente. Tenemos en caso este dibujo, que es el que va a empatar con nuestra vista frontal, generando la sensación del giro completo. Para ese ejercicio tenemos aproximadamente unos 8 a 9 dibujos. ¿Qué es lo importante acá para el ejercicio? Realmente es mantener el círculo de referencia, ir desplazando el eje de simetría. Con nuestras líneas guías siempre vamos a tener la referencia de las alturas, donde van a ir los ojos, la nariz, la boca. Con eso no vamos a perder nuestra relación de la posición de los objetos. Con esos 8 dibujos podemos dejar la rotación 360, va a quedar bastante rápida. Si se quiere más detalles, se debe dibujar un punto intermedio o un dibujo intermedio entre los dos. Recuerden que aquí solamente estoy dibujando una referencia. Realmente pues posterior a esto se le dibujan más detalles a cada uno de los rostros para tener nuestro personaje finalizado. Fíjense siempre círculo central, eje de referencia, y así se dibuja el ejercicio de 360 grados de rotación de una cabeza.